Desde más allá es un relato de horror cósmico. Este cuento es parte del vasto legado literario formado por la incomparable pluma de Howard Phillips Lovecraft. En su obra explora lo desconocido del universo, argumentando que somos insignificantes ante las fuerzas cósmicas, además de hacer hincapié en la fragilidad inherente de nuestra percepción sensorial. La historia está narrada por un personaje anónimo, un amigo del científico Crawford Tillinghast. Todo comienza cuando el narrador recibe una invitación urgente de Tillinghast, quien ha cambiado drásticamente desde su última reunión. De ser un hombre corpulento y afable, ahora aparece demacrado, nervioso y hostil. En la misma línea, Tillinghast ha inventado una máquina electrónica que emite ondas de resonancia capaces de estimular la glándula pineal en el cerebro humano, permitiendo percibir realidades y dimensiones más allá de los sentidos normales. Al activar el dispositivo, el narrador experimenta una expansión sensorial aterradora. Ve un entorno traslúcido e interdimensional que se superpone a la realidad cotidiana, poblado por criaturas extrañas, gelatinosas y depredadoras que flotan invisibles alrededor de los humanos. Estas entidades, descritas como formas de vida alienígenas, existen en planos paralelos y ahora pueden percibir a los humanos gracias al efecto bidireccional de la máquina. Tillinghast confiesa que ha usado el invento para enviar a sus sirvientes domésticos a este más allá, donde fueron atacados y devorados por una de estas criaturas. En el clímax, el narrador, aterrorizado por la proximidad de una entidad depredadora que se acerca atraída por el movimiento, saca un revólver y destruye la máquina. Esto provoca que Tillinghast sufra un ataque de apoplejía y muera en el acto. La policía investiga el incidente, concluyendo que Tillinghast asesinó a sus sirvientes, aunque nunca se encuentran los cuerpos. El narrador, traumatizado, reflexiona sobre cómo la destrucción del dispositivo lo salvó, pero teme que las criaturas sigan acechando en la oscuridad invisible. Desde más allá fue escrito en 1920. El autor tenía 30 años y vivía en Providence, Rhode Island, su ciudad natal. La madre de Howard, Sarah Susan Lovecraft, había sido internada en el Hospital Butler en 1919 debido a un colapso nervioso, y Lovecraft la visitaba regularmente, expresando en su correspondencia de esos días un gran desánimo y pensamientos fatalistas, aunque su madre fallecería en 1921 por complicaciones postoperatorias.
Desde un año antes, Lovecraft ya experimentaba una liberación gradual de su influencia dominante, lo que le permitió mayor independencia creativa. Financieramente, dependía de herencias familiares menguantes y no lograba sostenerse con su escritura. No obstante, 1920 fue un año productivo para Howard, quien se involucraba cada vez más en el periodismo aficionado, describiendo observaciones astronómicas en publicaciones locales y uniéndose a la comunidad de ficción especulativa. Influenciado por un discurso del escritor anglo-irlandés Lord Dunsany en Boston en 1919, redactó algunas de las historias del famoso ciclo de los sueños, como Los gatos de Ultar y Celepais. También empezó a idear los elementos del futuro mito de Cthulhu, con un poema en prosa nombrado El caos reptante, coescrito con Elizabeth Berkley. Desde más allá se inscribe en esta fase temprana, indagando en temas científicos y filosóficos que manifiestan la fascinación de Howard por la astronomía, la física emergente, como las teorías de dimensiones adicionales inspiradas en la relatividad de Einstein, y la biología. El contexto histórico es posterior a la Primera Guerra Mundial, un tiempo de avances tecnológicos y científicos. La pandemia de gripe española había causado millones de muertes, fomentando un sentido de vulnerabilidad humana. En Estados Unidos, la década de 1920 empezó con la puesta en marcha de la ley seca y el auge del modernismo. Pero Lovecraft, conservador y anglófilo, rechazaba estos cambios, viendo en ellos una decadencia cultural, influenciado por pensadores como el filósofo alemán Oswald Spengler. Los relatos de Howard delatan un horror ante lo desconocido en el cosmos, potenciado por las novedades de la ciencia, en contraste con la tendencia optimista de las masas. Las referencias a la glándula pineal en Del Más Allá aluden a ideas de René Descartes, quien creía que la glándula pineal era la sede del alma y el punto de unión entre la mente y el cuerpo. Howard se puso a escribir desde más allá en un arrebato creativo, posiblemente motivado por su aislamiento y encanto por lo arcano. No buscó su publicación inmediata. Muchos de sus textos se dieron a conocer en círculos aficionados y otros pertenecían a colecciones privadas. Lovecraft veía la literatura de horror como una vía para expresar su sentir y percepción, influenciada por sus cartas con el escritor Frank Belknap Long y su participación en la revista mensual de United Amateur, donde, entre otras cosas, se publicaban reseñas de literatura amateur contemporánea junto con las últimas noticias de periodistas aficionados y sus clubes locales en todo el mundo anglosajón. Desde Más Allá apareció por primera vez en 1934
en The Fantasy Fan, volumen 1, número 10, una revista editada por el joven Charles D. Orning, quien era fan de la prosa de Howard y le solicitó material. Lovecraft permitió su impresión sin cobrar, motivado por fomentar la comunidad de ficción especulativa. En general, las motivaciones de Howard no eran económicas. Sencillamente buscó preservar y compartir su visión del horror cósmico. En el borrador inicial, el científico se llamaba Henry Annesley, pero Lovecraft lo cambió a Crawford Tillinghast, combinando dos apellidos históricos de familias de Providence. Algunos estudiosos de la obra de Howard ven influencias de teorías ocultistas de la época, como las del movimiento teosófico liderado por Madame Blavatsky. El tema de realidades invisibles se relaciona con otros de sus cuentos como La casa maldita y El color surgido del espacio, formando parte del canon Lovecraftiano. En literatura, el autor británico Charles Stross escribió sobre un resonador Tillinghast en la morgue de Jennifer, que es la segunda entrega de su colección de relatos Los archivos de la lavandería. Gracias por llegar a esta parte del videoclip, por estar al pendiente de cada nueva publicación, por compartirlo si algo resonó en ti y deseas que otros u otras conozcan más de las obras literarias. Recuerda que lo importante es leer estos relatos, estas novelas, para nutrir, así como Lovecraft, tu percepción. Hasta pronto.